Porque en el momento en que pones el sitio, toda Europa está pendiente de ti, ya no te puedes echar atrás. Muchísimas familias enviaron a sus hijos para que aprendiesen cómo funcionaba la guerra de asedios, porque aquello se convirtió en una auténtica escuela militar. ¿Qué era Portugal en la monarquía hispánica? Porque creo que eso es muy importante para entender también lo que está sucediendo en Salvador de Bahía. Bueno, el cuadro de Velázquez es política, ¿eh? El cuadro de Velázquez es una obra de política, es simplemente eso. En realidad, el cuadro no tiene nada que ver con la realidad. Tal como pasó en Breda, no, es que no tiene absolutamente nada que ver. Si tuvieras que haberte quedado o con los Países Bajos o con Portugal, ¿qué le beneficiaba más a la monarquía hispánica? Si cuando Carlos V desgaja esos territorios para su hijo y no para su hermano, lo que está desgajando es su herencia a Burgos, no está desgajando el imperio. ¿Qué sucedió en el año 1625? El último sol del Imperio Español fue un Annus Mirabilis. Todos los enemigos se aliaron contra España. ¿Quién fue el cardenal Richelieu? ¿Spínola fue un héroe? ¿Cómo fue realmente la rendición de Breda? ¿Cómo afectó a España la incorporación de Portugal? Hoy tendremos una charla con David Ramírez Muriana y Hugo Cañete, autores de 2 libros sobre el año que catapultó la imagen de Felipe IV y el conde duque de Olivares a lo más alto. ¿Fue la última muestra de poder de la monarquía hispánica? Es que esto era la comidilla diaria de toda Europa. Por allí pasaron príncipes, nobles, por allí pasaba todo el mundo. Era como Disneyland, era ir a visitar el sitio. Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa que me hace muchísima ilusión presentar, porque hoy vamos a teletransportarnos todos juntos 400 años atrás para irnos al año 1625. Vamos a inmiscuirnos en este año tan importante, por eso tenemos por aquí ya uno de los ponentes que va a tener el placer, bueno, voy a tener yo, mejor dicho, el placer de que esté aquí conmigo. Titula su libro Annus Mirabilis, y eso es porque en 1625 es un año que quizás no conocemos mucho en España, y es un año en donde se podría decir que la monarquía hispánica pudo demostrar en ese momento. Ahora veremos si los últimos signos de poder, o vamos a ver si se prolongaron o no. Todo esto es importante. Y lo vamos a hacer, como estaba comentando, con el autor de este libro que hablaba antes, como es Annus Mirabilis, y es el historiador David Ramírez Muriana. Antes de presentarlo, ahora te voy a dar la palabra a David. Quiero seguir un poco con la exposición. 1625, el rey en España era Felipe IV y su valido era el conde duque de Olivares, que llevaba una política reputacional. Vamos a entender luego por qué estamos manejando estos términos y por qué este año, como he dicho antes, ha sido tan importante y quizás tan poco divulgado en la historia de España. Creo que es algo muy complicado también y lo vamos a tratar tanto con Hugo Cañete también, que lo voy a ir ya anunciando, que ha publicado el libro, en este caso con Esfera de los Libros, 1625, el último sol del Imperio Español. Y entonces, con estos dos ponentes vamos a inmiscuirnos y yo creo que nos van a tener que dar primero de todo unos antecedentes de por qué tenemos que irnos a este año y qué pasó antes de este 1625, y me parece que es el reto más complicado que han debido tener ellos, o bueno, ahora me lo explicarán, sobre cómo hacer el contexto para teletransportarte a 1625, porque claro, te pones a escribir sobre este año y tienes que pensar cómo tienes que informar al lector, ¿no? Para que se sitúe en este año, qué información das de más, qué información das de menos, el conflicto que estaba ocurriendo en ese momento en Flandes, cuántos años atrás te vas, desde cuándo lo cuentas. Todo esto es un reto seguro ciclópeo que han enfrentado tanto David Ramírez Muriana, que no me quiero dejar sin decir que es la editorial EDAF el que ha publicado el libro. Y vamos a comenzar contigo, David. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Trincheras Ocultas para hablar de este año 1625. Muy bien, muchas gracias, un placer y espero que os guste la exposición. Has preguntado por qué es un trabajo ciclópeo, como tú has dicho, porque
este periodo de la historia es un periodo complejísimo. Se juntan la guerra de los 30 años con la guerra de los 80 años, que es la guerra de Flandes, la guerra de Flandes, y es un periodo muy complejo, lleno de relaciones internacionales, de países que se enfrentan unos con otros, de alianzas, alianzas tácitas, alianzas explícitas, y bueno, es muy complejo el año en sí. Y luego el conflicto de Flandes en realidad es también, pues como todo el mundo sabe, es el conflicto más difícil que tuvo que hacer frente a la monarquía hispánica. Fue posiblemente el peor error que cometió Felipe II y que luego fue muy, muy difícil de reparar, o bueno, no se pudo reparar. Y bueno, pues llevó a una situación extrema a la monarquía hispánica, a una tensión constante durante pues prácticamente 80 años. Con un pequeño periodo de tregua, que fue la tregua de los 12 años entre el 609 y el 1621, y esta etapa que vamos a ver nosotros es precisamente el reinicio de la guerra y la ofensiva española, que es un momento pues importantísimo con el conde duque de Olivares al frente del gobierno, una vez su tío Baltasar de Zúñiga había fallecido, y bueno, pues es una época que es realmente apasionante. También es apasionante esta charla que vamos a tener porque son libros de divulgación que también vamos a decir que son muy rigurosos y eso también es lo bonito, ¿no? El poder divulgar y también ir a caballo, vamos a decirlo, con las fuentes y saber comunicarlas. Y en esto es un auténtico experto también Hugo Cañete, que está especializado también en los tercios, vamos a decir, y en la investigación de la historia militar. Y me gustaría preguntarte, Hugo, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar en Tinchas Ocultas. A ti cuando te dicen 1625, cuando te pones delante del papel, ¿qué contexto, cómo enfocas el libro? Bueno, lo primero. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí contigo, Javier, y con David. Pues la verdad es que el año 1625 es un año fascinante, pero hay que entenderlo desde la lejanía. Como ha dicho David, hay unas corrientes de fondo que llevan décadas sucediendo, cada una por su lado, pero que van a tener una confluencia muy grande con el estallido de la Guerra de los 30 años, y eso va a ser como, digamos, va a ser un multiplicador de la fuerza detonante de todas las inercias que venían arrastrándose desde finales del siglo XVI. Y va a coincidir todo en el año 1625 porque es el momento justo en que todo el mundo se pone de acuerdo contra la monarquía española. Ahora luego lo iremos explicando cómo eso va sucediendo, pero es un año apasionante precisamente por eso y además también por el añadido de que gracias a la tregua de los 11 años, por lo menos en territorio continental europeo, a España le había dado tiempo a recuperarse, en cierto modo, pues de todas las guerras que venía arrastrando desde época de Felipe II, y eso la va a pillar en un buen momento en el estallido de la Guerra de los 30 años, de hecho, tan buen momento que es capaz de aplacarla. Luego va a haber unos años de impasse, y eso va a hacer que en 1625 tenga enemigos renovados y que esté relativamente entera como para afrontar la amenaza. Muy interesante y quiero meterme ya en harina, nos vamos a meter ya, David, porque vamos a empezar contigo, porque ha nombrado Hugo la tregua de los 12 años. ¿Cómo llegamos a esta tregua? ¿Por qué se firma? ¿Y realmente fue tan importante para España? ¿O piensas que también en ese momento puede que la República Holandesa empezara a emerger? Cuéntanos también para comprenderlo. Sí, yo creo que esencial para que la gente comprenda un poco este conflicto es hablar de las Provincias Unidas, de la República de los Países Bajos, la República de las Provincias Unidas, que cómo surgió, pues como todo el mundo sabe, los Países Bajos pertenecían a la monarquía, eran territorio del Duque de Borgoña y por tanto eran territorio del Rey de España. Y en 1566 hubo unas revueltas populares muy importantes que fueron aplacadas por la monarquía, y en 1568, cuando llegó el duque de Alba y empezó la represión, esta revuelta se hizo ya no solamente una revuelta popular, sino una revuelta nobiliaria. Y se considera que 1568 fue el estallido de la revuelta general, porque Guillermo de Orange huyó a Alemania, intentó regresar a los Países Bajos con un intento de invasión que fallido. Luego lo repetiría en 1572, esta vez exitosamente, y bueno, pues a partir de ahí
los Países Bajos se dividieron, fue prácticamente una guerra civil en los Países Bajos entre protestantes y católicos, bueno, entre muchas facciones, porque los Países Bajos hay que comprender que era un territorio muy, muy difícil. Era un territorio formado por 17 provincias, cada una de ellas tenía un pensamiento autónomo y muy independiente del resto. Se reunían todas en los Estados Generales, que era pues el Parlamento común, pero allí los representantes de cada provincia iban con un espíritu totalmente provincial, ¿eh? Entonces, bueno, pues era un país muy, muy dividido. Además, era un país que tenía unos problemas de diferencias sociales enorme. Era un país riquísimo, pero a la vez tenía un proletariado industrial y un proletariado agrícola, o sea, unas clases bajas industriales y agrícolas, para no utilizar términos de la edad contemporánea, unos grupos bajos de agrícolas y industriales muy, muy pobres, y a los que las malas cosechas, las crisis afectaban profundamente, y esto hizo, pues bueno, que en gran medida se refugiaran en el protestantismo, en el calvinismo, y bueno, pues hubo una gran división interna en el país. Y pues una vez la revuelta cuajó en 1572, cuando Guillermo de Orange invadió las provincias del norte, porque la primera invasión había sido en las provincias del sur. Intentaban tomar Amberes, intentaban tomar pues lo que hoy es Bélgica, y se dieron cuenta de que, bueno, que era más útil tomar el norte porque era mucho más fácil de defender, era mucho más fácil de abastecer por mar, y bueno, que a partir de ahí podían ir convenciendo al resto de repúblicas, al resto de estados de las Repúblicas Unidas, para acercarse a ellos y rebelarse contra España. Y bueno, pues la verdad es que tuvieron un éxito sorprendente, sorprendente. Las Provincias Unidas, lo he hablado antes contigo, es uno de los grandes olvidados de la historia. Igual tuvieron un mérito tan grande a partir de la década de 1590. Yo ni siquiera me iría al principio del 17, en la década de 1590 tuvieron un éxito tan grande, que consiguieron algo muy parecido a lo que había conseguido España a finales del siglo XV, principio del XVI. Teniendo en cuenta que, claro, estamos hablando de 7 provincias de las 17, que fueron las que verdaderamente en las que triunfó la rebelión, y que tenían 1,5 millones de habitantes. Y estas provincias consiguieron, con el objetivo de quitar la presión española, pues, y ellos tenían un poder marítimo enorme, salieron de Europa y atacaron a España en los territorios extraeuropeos. Tenemos que tener en cuenta que en esta época Portugal y España estaban unidos desde 1580 con Felipe II, pertenecían los dos a la monarquía hispánica, y los holandeses atacaron el flanco portugués, que era el más débil, y lo atacaron con enorme éxito. En Asia, los holandeses fundaron un imperio marítimo que una raigambre enorme, tanto que se acabó a final de la Segunda Guerra Mundial. Indonesia se independizó de los Países Bajos acabada la Segunda Guerra Mundial. O sea, que tuvieron un éxito enorme. Y digo que las Provincias Unidas, o sea, lo que hoy llamamos Holanda, es el gran olvidado de la historia, porque la historiografía siempre ha pensado que, bueno, estuvieron los grandes imperios ibéricos, y luego pasamos al imperio inglés, al imperio francés, pero se tiende a olvidar la enorme importancia de las Provincias Unidas, que verdaderamente consiguieron algo increíble, y es formar un imperio, hacer frente a la primera potencia mundial, que era la monarquía hispánica, sin ninguna duda, y tejer toda una red de alianzas en el continente europeo, que fue eficacísima, que fue lo que hizo que, como muy bien ha dicho Hugo, en 1625, pues prácticamente todas las potencias se pusieran en contra de España. Porque, bueno, pues por la historiografía francesa y la inglesa tenemos siempre la idea de que esto fue provocado por los ingleses, que siempre apoyaron a los rebeldes holandeses, y por los franceses, que lo hacían para debilitar a España. Y por supuesto que lo fue. Por supuesto que lo fue. En 1625 ya estaba Richelieu en el poder, solo llevaba unos meses, todavía no estaba sentado en el poder, pero él aprovechó toda la red de alianzas que habían tejido las Provincias Unidas, que fue realmente sorprendente. El éxito de las Provincias Unidas
tanto marítimo, porque se convirtió en la primera potencia mundial marítima, solo ella tenía más barcos que todos los demás países de Europa juntos, un país tan pequeño como hemos dicho. Y bueno, yo creo que es un país que ha sido muy, muy olvidado por la historiografía. Nos quedamos con eso, David, y es verdad que lo tratas en el libro, es interesante cómo Estados Unidos llegaron a ser esa potencia naval, ¿no? Teniendo más barcos que todos los países europeos. Y mi pregunta, Hugo, es ¿a qué tú crees que se debe este auge de Estados Unidos? No te preocupes. ¿Por qué piensas que tuvo este auge? Si nos puedes hablar de Guillermo de Orange, si piensas que está relacionado con él o fue más... Bueno, Guillermo de Orange estaría relacionado simplemente con el establecimiento de un nuevo régimen en esas provincias. Ahí lo que habría que ver es cómo se exporta un modelo que es exitoso. Es decir, cuando se produce la reforma en Alemania, resulta que los príncipes que se hacen luteranos resultan muy beneficiados con la apropiación de territorios eclesiásticos, la aglutinación de poder, etcétera, y eso lo está viendo Europa. Además de que los Países Bajos eran eran un estado del imperio, no olvidemos eso. Entonces, los nobles que están luchando con Felipe II porque son medievalizantes, entre comillas, porque ellos quieren proteger sus privilegios y Felipe II con Gran Vela están intentando poner un Estado moderno, renacentista, con un cuerpo de funcionarios universitarios, etcétera. Ahí se crea un choque evidente y la nobleza lo que hace es refugiarse en una legitimidad alternativa. Y eso es lo que hace que se abracen en el protestantismo, pero incluso le dan una vuelta más, porque en el libro explico que se dan una serie de legitimidades en distintas dimensiones según los intereses de poder de los príncipes, porque había algunos que ya no les bastaba con ser luteranos, necesitaban otra legitimidad para perseguir esos intereses, y entonces surge el calvinismo y surgieron muchas cosas más. Los príncipes o la nobleza de los Países Bajos va a ser mayoritariamente calvinista y en base a esa legitimidad va a querer tener esos privilegios que tenía en la Edad Media y que Felipe II, como señor suyo, no les dejaba. Eso podríamos verlo desde el principio, pero ¿cuál es? Luego, la monarquía también tiene culpa en parte, porque va a establecer un embargo en la década de los 90 del siglo XVI a las provincias rebeldes, es decir, le va a negar el acceso a los grandes puertos de la monarquía, Lisboa, Sevilla, Cádiz, y si se meten en el Mediterráneo, pues Génova, Nápoles, etcétera, Mesina. Y eso va a hacer que las Provincias Unidas, que tienen, como dice David, una población muy pequeña y que probablemente no tuvieran tierra cultivable suficiente como para ser autosuficientes y estando arrinconados contra el mar, porque llega un momento en que España los tiene arrinconados, el único pasillo que tienen es Jülich, que cae en 1624, o el condado de Emden, que tienen al norte de Frisia, su única salida es el mar. Entonces ellos van a empezar con contrabando. Como no puedo entrar en los puertos españoles, pues voy a intentar que me lo vendan los ingleses o voy a contrabandear, etcétera. Pero eso ven que tampoco es muy rentable. Entonces poco a poco se van atreviendo a irse a las fuentes, a los orígenes, que es en definitiva lo que hacen España y Portugal en el siglo XV y le roban la merienda a Venecia. Por eso Venecia nos odia tantísimo, porque España y Portugal fueron capaces de llegar a la India de una manera muy barata, porque no tenían que soportar sus productos todos los peajes que le iban imponiendo en la ruta de la seda hasta llegar al Levante turco, los distintos estados por los que pasaban las mercaderías. Bueno, pues algo así se produce con Holanda también. ¿Y cuál es ya el elemento que ya es decisivo para el éxito holandés? Pues es su innovador sistema. Ellos inventan el capitalismo. O sea, las expediciones que van al Moluco son expediciones que en el 50% son privadas y son accionistas lo que hay detrás. Entonces, son expediciones que tienen que tener beneficios sí o sí. Entonces, si no consiguen el beneficio con el objetivo primario, lo van a obtener de alguna otra manera, ya sea robando, asolando, devastando, conquistando o como sea. Y entonces ese modelo capitalista donde hay una bolsa de valores, donde hay una serie de intercambios, donde se producen una serie de normativas para el flete de barcos, donde se contrata a personal, porque claro, luego nos metemos en la expedición y resulta que holandeses, pues a lo mejor había un 30%, pero una gran mayoría eran franceses, alemanes, ingleses, ahí había de todo. Entonces ese sistema que es
que persigue el beneficio per se, es lo que hace que en un mundo en el que eso todavía no está sentado, aunque Inglaterra ya va siguiendo los pasos muy de cerca, hace que haya una explosión de las empresas individuales, que son en el fondo lo que potencia de tal manera esos incentivos al beneficio que es muy difícil luchar contra eso. Pero una pregunta, Hugo, ¿piensas que, por ejemplo, esa explosión se dio por la tregua de los 12 años? Es decir, ¿hubieran podido llevar estas expediciones, fomentar el capitalismo que estamos viendo en guerra con la monarquía hispánica? ¿O esa tregua fue un error de la monarquía hispánica? ¿Qué piensas? Lo de la tregua, eso es para pensarlo muy bien. De hecho, yo creo que no nos pondríamos de acuerdo ni para un lado ni para otro. Y ya incluso en la época, incluso los propios cronistas españoles no se ponen de acuerdo sobre si la tregua fue beneficiosa o no. Incluso el Consejo de Estado, hay grandes debates para informar al rey porque no se ponen de acuerdo en ver si la tregua termina de ser beneficiosa o no. Se llegan a hacer cálculos numéricos, matemáticos, porque claro, la tregua afectaba a Europa, pero luego en la letra pequeña del tratado no se hablaba de las Indias y no afectaba al hemisferio sur, con lo cual las rutas marítimas están desprotegidas desde siempre, o sea, nunca estuvieron protegidas, ni siquiera por la tregua. Yo creo que es un proceso de maduración, porque las primeras compañías de la India Oriental se crean en 1600, junto con la inglesa. La de América, la de la India Occidental, les va a tardar más, se va a hacer en 1623, precisamente debido a la tregua. Pero yo creo que es un proceso lento que se va asentando poco a poco y que, como todos los procesos, justo en sus últimos tramos, acelera mucho el desarrollo. Y es cuando yo creo que entre 1600, yo qué sé, 17, 24, es cuando eso estalla de verdad y tienen un modelo ya consolidado que les permite fletar expediciones de una manera muy fácil, porque no les va a faltar la mano de obra, no les va a faltar los accionistas, porque no hay solo accionistas holandeses, hay accionistas de toda Europa. Es decir, el que tenía un capitalito, que hoy pues la gente lo mete en piso o en oro o en Bitcoin, en aquel tiempo pues la gente lo invertía en expediciones de los Países Bajos. Pero una pregunta, David, sí, cuenta, no te preocupes. Sí, no, es ¿No? que sobre el tema este de la tregua y el crecimiento de Holanda, como ha dicho Hugo, las primeras expediciones de Holanda fueron ya en la década de 1590, eran expediciones privadas que buscaban el beneficio, luego se disolvían, luego se formaban otras y luego al final, en 1602, lo que se hizo fue decidir que había que hacer un monopolio comercial, una sola compañía, que fue la BOC, que fue un tremendo éxito. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue un tremendo éxito, tanto que hasta el siglo XVIII era la compañía más potente del mundo. O sea, estamos hablando durante siglos, fue un modelo de auténtico éxito. Y este modelo se fraguó en gran medida, es cierto, durante la tregua, porque como ha dicho Hugo, la tregua afectaba a Europa, pero los artículos de la tregua que hablaban de las Indias eran totalmente etéreos, tanto que nada más firmarse, la propia compañía le pidió una aclaración a los Estados Generales de qué significaba esta cláusula del tratado. Y la cláusula, lo que le dijeron los Estados Generales es que tenían libertad para hacer lo que quisieran en las Indias Orientales, siempre y cuando no atacaran puertos españoles o portugueses. Y España y Portugal, bueno, España, la monarquía hispánica, decía que en ningún caso, que el tratado lo que significaba era que la zona de dominio español y portugués no podía ser penetrada por los holandeses, pero los holandeses la penetraron completamente. ¿Qué es lo que pasó? Que al final de la tregua, como ha dicho Hugo, en 1617 aproximadamente, se retomó un proyecto que ya estaba desde antes de la tregua, que era la de fundar una compañía semejante en América, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que es la WIC. Ese proyecto había sido la moneda de cambio para firmar la primera tregua, la tregua de los 12 años, y los holandeses se comprometieron a no ponerla en marcha y consiguieron que se firmase la tregua. Cuando la tregua está a punto de finalizar es cuando se decide retomar el proyecto
y se intenta pues traspasar esta compañía hacer lo mismo que había hecho en Asia, hacerlo en América y también atacando el imperio portugués, que es la zona más débil del imperio. Y bueno, pues ahí hubo un proyecto que fue el proyecto del Gran Designio, que intentaba hacerse con el comercio triangular entre Europa, África y América, que era básicamente el comercio de azúcar y de esclavos. Los portugueses cogían mercaderías, las vendían en el Golfo de Guinea, compraban esclavos, los llevaban a Brasil, en Brasil los esclavos trabajaban el azúcar y luego el azúcar los llevaban a Europa. Y los holandeses, que eran los grandes refinadores de azúcar en Europa, de hecho, compraban el azúcar, la monarquía hispánica, estaban vedados, como ha dicho Hugo, en la monarquía, pero el comercio nunca dejó de afluir porque los holandeses eran totalmente indispensables para el comercio español, porque hay una cosa que debemos tener en cuenta, y es que los holandeses dominaban el Mar del Norte, y lo dominaron desde la década de 1590. Y para España el Mar del Norte era esencial porque de allí venían los pertrechos navales del Báltico, que eran pues esenciales para la Armada española, absolutamente esenciales. Por eso España le dio tantísima importancia a la Guerra de Flandes, aunque de manera muy equivocada, porque Felipe II nunca estuvo verdaderamente implicado, porque bueno, siempre consideró que fue una rebelión, bueno, pues lo que consiguieron los holandeses es, les digo, hacer un segundo proyecto en América que no fue tan exitoso como el de Asia y que es el que dio lugar pues a los grandes éxitos de 1625 en gran medida, sobre todo el de Salvador de Bahía y el de San Juan de Puerto Rico. Estamos aquí anunciando los éxitos de 1625. Seguro que todos los que están viendo el vídeo quieren llegar ya a esos éxitos, pero es que me gustaría también que Hugo nos explicara un poco, porque es cierto que conocemos mucho los gobernadores que hubo en la época de Felipe II, ¿no? Conocemos pues al Duque de Alba, Luis de Requesens, Don Juan de Austria, Alejandro Farnesio. Conocemos una ristra, ¿no? de personajes que llevaron la gobernación española desde Bruselas. Pero no conocemos mucho a Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria. ¿Qué pretende Felipe II al borde de la muerte? Yo creo que es importante también para situar al espectador y ya saber qué sucede en ese 1625. Bueno, yo creo que fue una elección bastante acertada, incluso por los dos, ¿eh? Porque tanto monta tanto, eran dos personajes de calado importante. Y bueno, la idea era pues darle una autonomía a los Países Bajos, aunque el señor natural siguiese siendo el rey de España, porque le venía por descendencia, y se intenta un proyecto de una especie de autonomía, pero claro, al no tener la, la pareja hijo, al no tener descendencia, ese proyecto se trunca y y los Países Bajos van a volver a Felipe IV cuando muere Isabel Clara Eugenia. Una pregunta, Hugo. ¿Tú piensas que Felipe II quiere que desligar en las 17 provincias en ese momento los Países Bajos españoles, las provincias que fueran de la monarquía hispánica con No, esta decisión o piensas que no? no, yo creo que no. Simplemente lo que quiere es establecer una autonomía para que los flamencos y los valones se gobiernen ellos y tengan unas cabezas visibles en Flandes. Incluso se planteaba la descendencia, pero yo creo que es un poco, asimilándolo, sería un poco como el reino de Nápoles en el siglo XVIII, que durante gran parte de este siglo fue España la que estuvo detrás del reino de Nápoles, aunque el titular fuera el rey de Nápoles, pues algo parecido. Tú Vale. sigues teniendo ahí el control sobre el territorio, pero aparecen otros. Pero si hubiera nacido el hijo, ¿qué hubiera pasado? ¿Se sabe esto? Bueno, ahí podría haber habido una continuidad o podrían haberse hecho independientes de facto a lo mejor con un protocolo de pactos de familia, como hubo luego el siglo XVIII, pero eso nunca lo sabremos, creo yo. Historia Perdón por ficción, la claro. pregunta porque son ideas que me van naciendo porque Ah, creo que es interesante porque muchas veces, y ya nos metemos de lleno a ese año, no sé cómo lo veis, que quizás cuando hablamos de España o de la monarquía hispánica en las 17 provincias, como que muchas veces nos situamos en las 17 provincias que es, porque por ejemplo yo estaba en Viena y Friedrich Edelmayer, el historiador, no paraba de decirme que es un feudo imperial. Luego vas a España y te encuentras como que te dicen que no, que es monarquía hispánica, que Carlos V lo desgajó para Felipe II. Entonces hay siempre esa eterna duda. eh, bueno, yo creo que en puridad es un feudo imperial. O vale, sea, es un territorio soberano del Sacro Imperio.
Lo que Y pasa es que entonces eso Felipe sería, II sería Claro, súbdito del emperador en ciertos no, aspectos, como el se podría problema, decir. en teoría sí. Lo que pasa es que su señor natural es el duque de Borgoña y el duque de Borgoña es el rey de España. Entonces sería una especie de cortijo, es como si yo me compro un piso en Londres, ¿no? Algo así. Vale. Pero en puridad sería un estado del imperio, al igual que los cantones helvéticos, que eran independientes de facto, pero en realidad eran un estado del imperio, o Saboya, o incluso territorios de Génova. Eran territorios que habían sido del imperio lotaringio y eso había tenido una degradación a lo largo de la Edad Media, donde ya eran países o estados prácticamente, o sus príncipes eran independientes de facto, pero a la hora de mediar y de conflictos y de tal, ellos muchos se regían por las leyes del imperio y acataban lo que dijera la dieta. Ujú. sí, yo aquí creo, o sea, yo creo que es que tenemos que tener muy en cuenta que estamos hablando de la Europa del antiguo régimen. Y es muy importante comprender que no tiene nada que ver con la época contemporánea. Allí las jurisdicciones se solapaban constantemente. Claro, nosotros tenemos una idea de estados-nación muy bien definidos y eso en aquella época no existía. Lo que había en aquella época eran monarquías o señoríos que tenían súbditos y esos súbditos pues dependían de su señor y luchaban por su señor, pero en el caso de las Provincias Unidas pues era un feudo imperial, claro, sí, pero el propio emperador lo desgajó y se lo dio a su hijo con el núcleo central de lo que era la parte poderosa de su monarquía, porque estamos hablando de que esto eran, en realidad fueron una herencia dinástica. No estamos hablando de que se crearon países, sino que Carlos V lo que hizo fue desgajar los Países Bajos para entregárselos a su hijo primogénito, al que daba la monarquía más poderosa. Teniendo en cuenta que el imperio, pues sí, el imperio nominalmente era una cosa muy grande, porque el emperador se supone que estaba por encima de los reyes, pero en la práctica el imperio estaba muy, muy debilitado y la mayoría de los territorios eran prácticamente independientes del emperador. Pues os doy muchas gracias por hacer este contexto necesario, porque muchas veces en la divulgación se tiende a olvidar estos detalles, ¿no? Por ejemplo, el Círculo Imperial de Borgoña, ¿no? Que crea Carlos V. Y yo creo que esto también es interesante, porque creo que incluso con estos matices lo hace todo mucho más interesante. Yo creo que ponerlo a reducir todo en que si España tenía Flandes, que si... Porque se reduce todo, y al final Flandes, fíjate lo que es que es una provincia de 17 también si nos ponemos... De hecho, David ha dicho una cosa muy importante que es el desgajar. La palabra desgajar es tal cual. Sí, cuando Carlos V desgaja esos territorios para su hijo y no para su hermano, lo que está desgajando es su herencia a Habsburgo, no está desgajando el imperio. ¿Vale? Está desgajando el patrimonio de los Habsburgo, que llega el momento en que él va a morir y alguien tiene que heredar eso, y entonces él hace un reparto, pero es de los territorios propios de la familia Habsburgo. ¿Por qué le Claro, da sin, a su hijo eso? ¿Por qué le da a su hijo lo que es la lotaringia? Porque la lotaringia le venía por herencia a Felipe II de Felipe el Hermoso. Y y entonces, además, y sí, además hay que tener en cuenta que, como tú has dicho, sin romper el imperio, porque claro, en la edad moderna, en el antiguo régimen, no se acaba con las instituciones no se suprimen, se solapan unas con otras. Entonces, bueno, pues el imperio sigue siendo teóricamente todo el Sacro Imperio Romano-Germánico, que abarcaba gran parte de Italia, abarcaba, por supuesto, los Países Bajos, abarcaba Suiza, abarcaba muchísimos territorios que en la práctica no tenían nada de sujeción al imperio, nada en absoluto. hasta tal punto que incluso la organización en círculo, la ley germánica los habilitaba incluso para declararse la guerra entre sí, si la causa era legítima. O sea que lo del Sacro Imperio es realmente apasionante. Eso daría para Sí, sí. otra historia. Sí, no queremos distraernos, pero es un tema que la verdad que cuando te metes en este tema un poco sin saber mucho, cuando descubres esto de los círculos imperiales,
te puedes tirar ahí pues años y años investigando, porque no, pues, que no acaba nunca. Por ejemplo, también el duque de Alba, cuando fue gobernador aquí, también enviaba gente, enviados, perdón, a las dietas imperiales para que fueran en su representación. Entonces, todo eso es que es muy interesante y creo que está poco divulgado, así que os prometo que en otro vídeo lo tocaremos. Ahora nos vamos a meter ya a 1625, pero vamos, me ha encantado este contexto porque quiero hablar de Breda. Quiero que nos metamos ya de lleno a hablar de Breda, porque claro, la tregua de los 12 años acaba y quiero saber, vamos contigo David, que nos cuentes por qué se decide atacar Breda, por qué, y que nos hables de Spínola y que nos des tu sincera opinión sobre Ambrosio Spínola. ¿Qué te parece a ti, Ambrosio Spínola? Vale, bueno, Ambrosio Spínola en un principio era necesario. Era necesario porque era de la familia de banqueros más importantes de Génova y necesitaban su subvención para, o sea, necesitaban su dinero para pagar la guerra de Flandes porque España tenía problemas económicos crecientes desde finales del siglo XVI. Pero Ambrosio Spínola demostró ser un militar de un nivel impresionante. A mí me parece que fue un militar mm, y de hecho era una persona muy, muy racional que él era consciente, él y la infanta y el archiduque eran conscientes de los problemas que había en los Países Bajos y de la dificultad que había de hacer ofensivas militares. Bueno, pues yo creo que él supo muy bien, incluso intentó frenar en muchas ocasiones al propio Consejo de Estado. Como ha dicho antes Hugo, en el Consejo de Estado si tú vas a Simancas y te pones a ver los papeles del Consejo de Estado durante estos años, en el 24 y 25, hay hay una situación rarísima, porque igual que en la época de la tregua, el Consejo de Estado era mayoritariamente partidario a que la tregua era un desastre, había que acabar con ella y había que hacer una gran ofensiva, cuando esta ofensiva empezó y se empezaron a ver las dificultades y el coste enorme e inmenso de cada campaña, lo poco que se ganaba en cada campaña y cómo avanzaba esto, y luego los desastres, porque el de Berger-Ozoom fue un auténtico desastre en el que Spínola perdió la mitad de las tropas que tenía. O sea, 9.000 hombres murieron en este sitio, se tuvo que retirar, fue un absoluto desastre y, de hecho, a partir de entonces fue muchísimo más prudente. ¿Por qué se decidió por Breda? Pues, sinceramente, no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro porque Breda era... Mira, te voy a leer un texto que en el Consejo de Estado se leyó cuando, o sea, está en una de las consultas del Consejo de Estado de Mexía, de Agustín de Mexía, hablando de la utilidad de Breda, ¿no? Y dice, holgará harto que no se hubiera puesto el ejército sobre Breda, porque el intento que llevan de tomarla por hambre ha de ser muy largo y no menos dificultoso, y cuando se tome la plaza no sirve para ninguna cosa. O sea, Breda era patrimonio personal de la familia Nassau, del estatut de las Provincias Unidas, era posiblemente la ciudad más reforzada de todos los Países Bajos, era totalmente inexpugnable. De hecho, Spínola jamás intentó tomar Breda. O sea, decidió algo que era algo único en, los países, en la guerra de Flandes, que es tomarla por hambre, hacer un sitio y tomarla por hambre porque era inexpugnable. De hecho, cuando empezó el ataque, bueno, cuando empezó a formarse el sitio, no se enviaron fuerzas directamente a desbaratar el sitio, porque consideraban que estaban haciendo el ridículo. En los papeles que enviaban los espías españoles al Consejo de Estado, contaban cómo en La Haya, en Ámsterdam, se hacían por la calle representaciones burlescas sobre la toma de Breda, porque sabían que no podían tomarla. Entonces, bueno, Breda era importante y reputacionalmente era importantísima, precisamente porque era de la familia Nassau, porque el hermano del estatuto era el gobernador de Breda, Mm. y además porque era una ciudad importantísima. Pero estratégicamente, pues, por ejemplo, para Agustín de Mexía no tenía ningún valor, ningún valor. Y en el Consejo de Estado había muchísimas dudas sobre la elección de Breda. Y para Hugo, para ti, cuéntanos, ¿por qué lo eligió? ¿Victoria simbólica? ¿Qué quería realmente Spínola? ¿Por qué elige Breda para ti? Pues yo creo, por lo que he leído, yo creo que él quería desde el principio Breda, pero la cosa no estuvo clara, pero hasta casi 20 días antes. Mm. Hay muchísimas dudas. De hecho, se meten ya en septiembre, empiezan el sitio a finales de agosto. Y es porque incluso
el conde Enrique de Beg le propone hacer una operación en el Rin en vez de Breda. O sea, nadie tenía nada claro qué iban a hacer. Entre tanto, Spínola lo que hace es pues mandar por ahí partidas de reconocimiento y ver y tantear el terreno, porque claro, él estaba en Guilce con un ejército ya bastante grande y de manera provisional, y claro, ya empieza a haber problemas. Están en pleno verano, empieza a haber problemas de agua, empieza a haber problemas de enfermedades y claro, eso puede afectar mucho a la moral y tienen que decidirse a hacer algo. Entonces, hacen unos cuantos consejos con los maestres de campo, con determinados capitanes, gente entretenido, que se les llamaba, gente de Estado Mayor, y deciden que van a ir a por Breda, o por lo menos una serie de razones por las que deciden ir a por Breda, como ha dicho David, por un motivo de prestigio, es decir, quitarle Breda a la familia Nassau es un señor motivo de prestigio, también de lavar una vergüenza, porque Breda se pierde en 1591 de la manera más tonta del mundo, porque es con una operación especial, se meten con una barca por el río de madrugada, no sé si son 60 o 30 o 40 holandeses y la toman, y esa vergüenza había que lavarla. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho, durante el sitio de Breda intentan hacer eso mismo con Amberes. Intentan hacer una expedición de En dos distracción ocasiones. sí, y tomar Amberes, pues eso, por sorpresa, con unas cuantas tropas ocultas como, Sí, como sí, si fueran tropas españolas. sí. Luego también estiman que al estar en una llanura rodeada de canales que comunican el mar con el interior, puede ser una manera de crear disrupción en el comercio. Y además era un buen sitio para poner un sitio porque ya algo tenían que hacer, porque ya la infanta Isabel había dicho que llevaban 2 años parados y que había que hacer un gesto porque el ejército estaba costando muchísimo dinero, y entonces pues estiman que puede ser un buen sitio donde el ejército se pueda establecer de manera más o menos en condiciones para tomarla antes del invierno, lo cual nadie lo tenía nada claro. De hecho, los holandeses van a hacer todo lo posible para que eso no sucediese. Claro, como punto clave para luego hacer expediciones hacia el norte, ¿podría tener sentido, pensáis? Sí, como trampolín, pero como trampolín también te vale Grave, por ejemplo, que también le estuvieron dando vueltas, porque Claro. Grave es Marques Garden, Grave es Grave ni Mega Argen, y ya Mm. ha atravesado los 3 ríos y ya está en Frisia. Entonces, Grave es igualmente estratégica. ¿Y por qué, por ejemplo, cuánto tarda este asedio? ¿Cuántos meses? Para que lo sepan los espectadores. Pues ¿Cuántos? 9. del 28 de agosto al 5 de junio, un año. Pero lo más importante de todo es que hay un invierno de por medio. Y Claro. eso nadie daba un duro porque Spínola, como pasó en 1622 en Bergen-op-Zoom, nadie daba un duro porque el ejército pudiese aguantar el invierno en las posiciones del sitio. De hecho, en Breda realmente no hay combate, pero alrededor hay una serie de guerras interesantísimas. Una guerra logística, una guerra de ingenieros, una guerra de convoyes, de socorro. Ahí, y de hecho, el intento de toma de Amberes, por sorpresa, es precisamente para ver si podían truncar de una vez el corredor logístico que era el que estaba alimentando a las tropas en el sitio ya en pleno invierno. Sí, sí, porque además ese corredor logístico se tenía que hacer por el sitio. España lo quiso hacer muy, muy seguro porque, claro, tenemos que tener en cuenta que Breda estaba rodeada por un ejército potentísimo, potentísimo al que había que abastecer semana a semana. En el punto clave del sitio llegó a haber 30.000 hombres. Imaginemos lo que esto significa en términos logísticos, en territorio enemigo. En territorio enemigo que tienes que traer todo el suministro desde tu propio territorio. Porque, bueno, como sabemos, en la guerra de Flandes no se vivía de la tierra como en la guerra de los 30 años. Entonces, bueno, pues esto era de una complejidad inmensa y como ha dicho Hugo, o sea, el sitio de Breda fue pues un auténtico. Bueno, prácticamente fue una locura, fue un gasto tan inmenso
en obras de construcción, en ingeniería militar, en tropas de apoyo, en el gasto de pagar a semejante nivel de tropas, 8.000 caballos, 30.000 hombres, en el momento álgido. Y luego encima, teniendo en cuenta que llegaban refuerzos constantemente de los aliados de las Provincias Unidas, porque llegó Mansfeld con tropas inglesas, llegaron tropas francesas, llegaron tropas alemanas, y todo esto era una presión constante sobre el cerco, que encima, como ha dicho Hugo, estaba en una zona que era la confluencia de dos ríos, una zona fácilmente inundable y que de hecho es lo que pretendieron en todo momento, hay una guerra de diques, en todo momento inundar el terreno en el que estaba el ejército español. De hecho, se vio obligado Spínola, y se ven en los cuadros, se ve muy bien, sobre todo en los de Snayer, que son formidables, pero en el de Velázquez también se ve cómo en la zona inundada tuvo que construir también un enorme dique con baluartes y para protegerse de que no entrasen con barcos a la ciudad, con los suministros. Quizás mereció la pena, no sé, Hugo, solo por el cuadro de Velázquez, por lo que ha quedado en nuestra memoria, que parece que siempre que hablamos de Breda, 1625, siempre nos vamos a ese cuadro. Pero bueno, esto es un poco como anécdota, pero es cierto que fue muy complicado, ¿no? Debió derrochar muchísimo dinero y imagino también que hombres, ¿no? Felipe IV. Hubo, en el momento álgido del sitio, hubo 80.000 hombres en el 80. sitio y en el corredor logístico. ¿Cuántos flamencos? Fue una verdadera locura. Pues flamenco debía, mínimo en el corredor había 14.000, que se hacen unas levas rápidas, se hacen 2 o 3 levas a la vez, porque el sitio va a ir creciendo poco a poco, porque la táctica de Mauricio es meter un convoy para que Breda, meter un socorro en Breda, para que Breda pueda aguantar en el invierno y entonces cuando llegue el frío, pues obligar a los españoles a retirarse. Ese era el plan. Pero claro, el problema es que no puede romper. Hay un momento en que podría haber roto quizás, pero no se decide y luego ya el cerco es demasiado fuerte como para poder romperlo. Entonces lo que piensan los holandeses es, pues si no puedo romperlo voy a inundar por un lado, que es una parte en el río Merck, donde cruzaba el camino entre los cuarteles de Hague y Halterbergen. Dice, pues voy a inundar la campiña lo suficiente para que bose el dique y meto barcas de quilla plana por ahí y socorro Breda. Pero no lo consigue tampoco. Entonces, al final van pasando los meses y lo que va viendo es un recrecimiento, un refuerzo continuo de tropas en los dos lados. Cada vez que uno hacía un movimiento, el otro lo igualaba. De hecho, Isabel, la infanta, manda constantemente embajadores al imperio y tanto Maximiliano de Baviera como el emperador le están enviando tropas constantemente porque en ese momento el imperio está pacificado y las tropas están disponibles y entonces se envían. Pero lo más gordo es que también se juega a la guerra de engaño. Por ejemplo, se dice o se hace circular el rumor de que Mansfeld, que como dice David, estaba reclutando ingleses, pues que va a desembarcar en Francia y entonces se temen que vuelva a ser la maniobra de 1622 de la batalla de Fleurus, es decir, que intenta entrar por el sur de los Países Bajos y coge el sitio por la retaguardia. Entonces hay que elevar otra vez un ejército de 20.000 hombres y colocarlo en Namur a las órdenes de Carlos Coloma. A su vez, Guillermo de Brunswick llega con caballería que había reclutado supuestamente para ir a liberar el Palatinado en nombre de Federico el Palatino y de la hija del rey de Inglaterra, pero que luego se planta en Breda y entonces los caballos se le amotinan. Bueno, es que ahí hay de todo, ahí hay absolutamente de todo. En definitiva, todo va a girar siempre en cómo socorrer Breda para que aguante unos meses más y tengan los españoles o las tropas de la monarquía que comerse el invierno. Al final se lo acaban comiendo, pero no logran meter ese socorro en ningún momento. Hay también una guerra de diques, como dijo David, que es la mar de interesante porque lo que intentan es hacer una presa en el río Merck, los holandeses, para que crezca toda la cuenca con el agua de las lluvias y Spínola o los ingenieros de Spínola muy, muy, muy inteligentes lo que hacen, a mí es que me encanta, lo voy a contar porque me encanta, lo que hacen es que en las márgenes del río Merck, al norte de Breda, justo al norte del todo,
al sur creo que se llamaba Hetzenbergen o algo así, pues ahí es donde van a hacer la presa, a represar el río, intentarlo. Entonces, claro, primero dejaban que entrara el agua de la marea alta, cortaban el río y entonces se quedaba el agua de la marea alta y esperaban a que la propia cuenca, junto con la marea, fuera inundando. Entonces lo que hacía Spínola es que en los márgenes, en los laterales, al este y al oeste, habría como una especie de compuerta y entonces el agua se vaciaba a prados vecinos y se quedaba allí. Y entonces aprovechaba y cuando venía un aluvión en el río Merck del interior, abría las compuertas y además del aluvión se volvía a vaciar todo el agua a la cuenca y les rompía a los holandeses el dique. Y bueno, hay una ocasión en la que la riada llega al mar y coge a los barcos de Christian de Brunswick que estaban fondeados y desembarcando la caballería. Es decir, aquí hay una serie de acciones que no paran en todo momento y luego al final incluso hay alguna acción bélica e incluso también hay lugar para los espías y los engaños. Qué bueno, vamos, esto para un libro, simplemente, vamos, solo hablando de la rendición de Breda es increíble. Me gusta mucho también que hables de Habsburgo para entender también las dinastías en aquel momento, cómo al final se ayudaban unas a otras, ¿no? Imagino que la que tiene su sede en Madrid ayuda a la que tiene su sede en Viena y eso se verá en la Guerra de los 30 años y se tendrá que ver también en esta. Y eso también nos hace tener esa amplitud de miras, ¿no? Y David, quiero que nos cuentes tú alguna anécdota si quieres, porque he visto que Hugo ha contado aquí unas cuantas, que a ti te haya llamado la atención de Breda. Y nos metemos ahora con el cuadro de Velázquez, que quiero conocer vuestra opinión. Vale, bueno, pues yo creo que de Breda lo más fundamental, y no lo hemos comentado, es la estructura del sitio. O sea, lo que hizo Spínola para evitar tener un desastre como el de Berger o Zoom fue un sitio totalmente reforzado. De hecho, tardó muchísimo en cerrar el círculo completo porque quiso dominar todas las poblaciones alrededor, y estableció dos líneas de muralla, una línea para evitar que la población, o sea, la gente dentro de la ciudad pudiera salir. Luego se asentaba el ejército español y luego tenía otra línea posterior para evitar los asaltos desde las Provincias Unidas de socorro a la ciudad. Mm, Estamos hablando de líneas de muralla que eran grandes baluartes de murallas de tierra con periódicamente situada artillería, con sitios para los mosqueteros, muchos interrelacionados, porque, como hemos dicho antes, en la zona inundable tuvieron que construir también otra gran línea de murallas. Y yo creo que la técnica constructiva que fue necesaria para todas estas instalaciones militares fue, yo creo que lo más llamativo de la guerra, del asedio a Breda, y atrajo a muchísimos nobles, a muchísimos gobernantes de los diferentes países de Europa que vinieron a visitar las obras. Muchísimas familias enviaron a sus hijos para que aprendiesen cómo funcionaba la guerra de asedios, porque aquello se convirtió en una auténtica escuela militar, porque, claro, estamos hablando de que fueron 9 meses, ha dicho Hugo, un año. Bueno, fue muchísimo tiempo de un esfuerzo militar brutal que acabó agotando completamente a España, y con una serie de gastos en construcciones militares, en tácticas, en técnicas, que fue realmente, pues, una escuela de ingeniería militar. Y yendo al cuadro de Velázquez, David, me gustaría que nos contaras, venga, en una palabra que nos puedas definir, y también te lo voy a preguntar a ti, Hugo, ese cuadro de Velázquez que le encarga, ¿no? Imagino Felipe IV, para el Palacio del Buen Retiro, creo, bueno, ahora me corregís si no, para esa política reputacional. Cuéntanos, te he dado ya el tiempo para que nos digas en una palabra cómo lo describirías. Bueno, el cuadro de Velázquez es política, ¿eh? El cuadro de Velázquez es una obra de política, es simplemente eso, como todos los cuadros del Salón de Reinos, porque eso no lo hemos comentado y es importantísimo para ver la importancia que tuvo este año. Cuando en 1637 se inauguró el Palacio del Buen Retiro, la sala más importante, la sala principal, que era el Salón de Reinos, donde el rey recibía a los embajadores extranjeros, pues era una sala llena de una enorme simbología política, ¿eh? Y allí, pues mandó, además de los retratos de la familia real, mandó 12 obras de las grandes batallas del reinado. De estas 12 obras, 5 de ellas eran de 1625.
encargar 5 cuadros de un solo año en aquella época, cuando la pintura era de una importancia extraordinaria, a grandes pintores que eran unas, da una idea de la importancia enorme que tuvo para los contemporáneos el año de 1625. De hecho, el cuadro de Velázquez no es ni mucho menos el más importante es el de Bahía, aunque es mucho más feo, pero es más importante porque es el único en toda la serie de 12 batallas en las que aparecen el rey y el valido, dándole una importancia suprema porque, bueno, pues ya veremos en su momento, este triunfo fue realmente el que marcó la política posterior de Olivares. Y, bueno, pues el cuadro de Velázquez es un cuadro formidable y el de Zurbarán a mí me parece extraordinario. Los otros, bueno, pues hay cuadros fantásticos en el Salón de Reinos, pero militarmente, pues yo me quedaría más con los cuadros de Snyder. Me parece mejor pintor de batallas que Velázquez. Pero bueno, el cuadro es una maravilla. ¿Qué vamos a decir de las lanzas? Para ti, Hugo. Para mí, bueno, yo es que entiendo poco de pintura, entonces yo doy por hecho que Velázquez es uno de los mejores pintores de la historia. A mí el cuadro me encanta, pero el cuadro es simplemente una demostración de poder. Que además una cosa que se me ha olvidado decir antes es que el sitio de Breda es una huida hacia adelante, porque en el momento en que pones el sitio, toda Europa está pendiente de ti, ya no te puedes echar atrás, que es lo que ha comentado antes David. Es que esto era la comidilla diaria de toda Europa. Por allí pasaron príncipes, nobles, por allí pasaba todo el mundo. Era como Disneyland, era ir a visitar el sitio. Entonces, de hecho, el príncipe de Polonia le dijo a Spínola: o Mauricio, tú, uno de los dos, va a salir de aquí sin reputación, le dice literalmente, porque estaba toda Europa pendiente de qué estaba pasando ahí. O sea que eso ya llegó un momento en que era un duelo en la cumbre y ninguno de los dos se podía echar para atrás. Entonces yo creo que el cuadro de Velázquez pues muestra un poco eso, muestra, es una declaración de el poder que tiene la monarquía hispánica, pero además la política apaciguadora que siempre ha seguido en Flandes desde que aprendió que lo que se hizo con Horn, pues no, con Horn y con el otro que ahora mismo no recuerdo, Egmont. Egmont, pues que eso fue un error, al margen de que fuera legal y que fuera justo y que todo, pero fue un error. Entonces, desde entonces, la política de España con los Países Bajos siempre fue apaciguadora. Y eso es lo que se refleja un poco en el cuadro. De hecho, creo haber leído por ahí que el cuadro en un principio iba a estar todo lleno de banderas, pero al final le dijeron que las borrase y dejase solo las picas, para que fuera un cuadro un poco más espartano, un poco más sin tanta alaraca, que demostrara ciertamente un poco el poder, pero sobre todo con el gesto, lo que es ese acercamiento o esa bondad con la que España pretendía lavar entre comillas, hechos pasados. Y bueno, en realidad el cuadro no tiene nada que ver con la realidad. O sea, tal como pasó en Breda, no, es que no tiene absolutamente nada que ver. Y otra cosa importante, porque además la digo siempre que puedo, es que el tercio de Spínola no existe, porque Spínola nunca tuvo un tercio, nunca fue maestre de campo de un tercio. Y además los tercios no tenían banderas, coronelas, tenían la bandera de las compañías, de los capitanes. Con lo cual la bandera que sale en el cuadro es una compañía, es una bandera de un capitán, de una compañía. Ahora ya ahí podemos pensar si era algún amigo de Velázquez, algún amigo capitán, o vete tú a saber, pero la bandera que se ve en el cuadro es una bandera de una compañía de infantería, tal cual, simplemente. Que por cierto, ahora me ha venido a la mente, a lo mejor vosotros conocéis su nombre, un jesuita que cubrió el evento diariamente, que realizó diarios para informar a los flamencos. Estuvo aquí hace poco un historiador, René Vermé, aquí en Bruselas, y nos contó un poco esa función también, que todo el mundo estaba atento, incluso aquí. O sea, en todos los pueblos de alrededor se repartía una especie de periódico actual con lo último que estaba ocurriendo. Así que me parece muy interesante esa parte. Y ya para acabar, para ya cerrar Breda, entonces, para todo aquel que piense que fue una gran victoria, la respuesta ahora que te quiero pedir, David, es cuánto duró este, vamos a decir,
este éxito de Breda? O sea, ¿piensas que realmente fue, o sea, por lo que vemos, reputacionalmente había que hacerlo, porque si no ibas a quedar por debajo de tu enemigo? Pero, no sé, a un corto plazo medio realmente mereció la pena, no lo sé. No, no, fue, o sea, fue decisiva en el sentido contrario. O sea, después de Breda, ya todo el mundo se convenció, incluso los que quedaban más recalcitrantes en el Consejo de Estado, de que era imposible continuar así en Flandes. Entonces decidieron cambiar la estrategia. A partir de entonces se estableció una estrategia defensiva por tierra y se intentó una estrategia ofensiva por mar. Y bueno, pues se invirtieron sobre todo, se invirtió el dinero pues, en reforzar las flotas de Dunkerque, que fue otro de los grandes éxitos de este 1625, fue el primer gran éxito de las flotas de Dunkerque. De hecho, el propio Spínola se trasladó, y se trasladó para controlar la ofensiva y la construcción de las flotas en Dunkerque, porque pasó a ser la prioridad, porque el sitio de Breda fue, pues claro, con todos esos gastos, con todo lo que hemos estado hablando, con esas obras de ingeniería, era algo para tomar una ciudad, una sola ciudad. Es que no tenía sentido, bueno, ya pasó en su momento con Ostende, pero esto fue ya demasiado. Y además teniendo en cuenta que la situación después de toda la gran ofensiva a partir de 1521 española ya venía con una debilidad económica tremenda. El asiento que habían firmado con los genoveses para 1625 fue el más desfavorable de toda la historia. Porque los genoveses ya no querían seguir dando tanto dinero a España porque no lo tenían, tenían tal deuda acumulada con España pero claro, tampoco podían dejar de dárselo porque si España dejaba de pagar, bueno, y de hecho a los 2 años de la caída de Breda se declaró la bancarrota, con tan mala suerte de que encima al año siguiente de la bancarrota, por primera y única vez, la flota del Tesoro fue atrapada al completo, la flota de Nueva España. De hecho, tengo ahí, mirad, hay un libro, este libro sobre la caída de la flota del Tesoro, que fue en el peor momento posible, vino a rematar la situación económica de la monarquía, que era terrible y en gran medida fue por culpa de Breda, en gran medida. Bueno, nos vamos a meter, o sea, rápidamente, Hugo, tú tienes un capítulo que se llama El Frente Italiano, Génova y el Valle de la Valtellina. ¿Nos puedes explicar un poco, quizás, porque no tenía pensado hablar de Génova, pero ya que lo ha sacado David, si nos lo puedes hablar, la importancia que tuvo a lo mejor en ese 1625 y que lo traes en el libro? Hasta ahora lo que hemos hablado es de la iniciativa española, porque también yo creo que, mi opinión es que España nunca es ofensiva en Europa. Siempre está a la defensiva, salvo en su propio territorio. Los Países Bajos es una guerra civil. Hay gente que se ha rebelado contra su señor natural. Y en esa dinámica de esa guerra que va a durar 80 años, se produce el sitio de Breda, que es una ofensiva de la monarquía. Eso es lo único que es ofensiva en 1625. El resto de cosas que pasan en 1625 están orquestadas por los enemigos de España. Entonces aquí hay una circunstancia muy interesante, que es que toda esta serie de cosas que pasan en 1625 no es que coincidan en el tiempo, es que están concertadas. Aquí hay pactos multilaterales para ir contra España. Y el cerebro gris o la materia gris que está detrás de toda ella es el cardenal Richelieu, que es muy inteligente, porque es capaz de crear sinergia entre los intereses de las pequeñas partes y sus intereses y alinearlos. Entonces, el Valle de la Valtellina y Génova entran en esta categoría, porque, claro, Francia está despertando de un letargo de muchas décadas de guerras de religión y de debilidad, había estado prácticamente, había sido un cero a la izquierda, pero claro, es que Francia estaba rodeada por España o por territorios católicos de los Habsburgo, desde Figueras hasta Dunkerque, y Francia no se podía permitir eso. Entonces, Richelieu, todo su objetivo va a ser cómo aniquilar a la monarquía española mediante la asfixia, pero como todavía no es suficientemente fuerte, él no puede intervenir, y es una política que me recuerda mucho a lo que está pasando hoy en día. O
sea, él utiliza proxies, lo que se llama hoy proxy, utiliza guerra subsidiaria. Entonces, el frente italiano es una manera de abrir un frente en el que debilitar a la monarquía. Y él piensa, bueno, tenemos aquí a Carlos Manuel de Saboya, que es un chuleta, que con muchas pretensiones, en 1619 creyó que lo iban a nombrar o lo iban a elegir emperador, y de ahí que mandara un regimiento con este famoso, por primera vez, Ernesto de Mansfeld, el bastardo. De allí sale escaldado, entonces empieza a volcarse hacia Francia, casa un hijo con una hija del rey de Francia, hija o hermana, ahora no recuerdo, de Luis XIII. Entonces, claro, este hombre, él sabe atraérselo, y la idea de Richelieu es, yo tengo que asfixiar a la monarquía. ¿Cómo la asfixio? Aquí en el frente italiano, de dos maneras. Si corto la Valtelina, corto el camino español y dejo a Flandes incomunicada. Y si mi amigo Carlos Manuel, duque de Saboya, invade Génova, que es lo que quiere porque Génova no tiene mar, entonces, pues si la invade, pues genial para él, pero es que para mí también, porque también mato dos pájaros de un tiro. Elimino los puertos de Milán, que es la costa Ligur, y además me asfixio a la monarquía financieramente porque me cargo a los banqueros genoveses. Y de una patada elimino el crédito en toda Europa. O sea, eso es una catástrofe de dimensiones absolutas. Entonces, eso es lo que persigue. Entonces, cuando él abre el frente italiano, que de hecho ya lo abre en 1625, pero esto ya va a seguir para siempre. El frente italiano va a durar hasta el 26, el 27, el 28, la guerra del Monferrato. Esto ya no va a parar nunca más. Y es precisamente por eso, por estos dos factores. Luego hay más factores que convergen en 1625 y que está Richelieu detrás de ellos, pero como me has preguntado por el frente italiano, en concreto aquí lo que va buscando es bloquear el camino español y asfixiar financieramente a la monarquía. Te lo pregunto porque es muy desconocido. Yo creo que cuando hablamos de 1625, si es que habla alguien de 1625, que también tienes que encontrar a alguien que sepa también hablar de este año concreto, ¿no? Es complicado. Y justo lo de Génova, yo creo que ya es justo si en 1625 puedes hablar de rendición de Breda, ya hablar de lo de Génova lo veo muy difícil. Si eso, pues se habla de Salvador de Bahía, ¿no? Que ahora vamos a terminar ya el vídeo hablando de esto que lo prometíamos al principio. Porque, ¿qué sucede exactamente aquí en ese año? Me gustaría que entráramos, así como hemos hecho el ejercicio de hablar de que era un feudo imperial las 17 provincias, también me gustaría que hiciéramos el ejercicio de qué era Portugal en la monarquía hispánica, porque creo que eso es muy importante para entender también lo que está sucediendo en Salvador de Bahía. Cuéntanos, David, ¿qué era Portugal en la monarquía hispánica? Bueno, pues como todos sabemos, Portugal fue el otro gran imperio marítimo que se fundó a finales del siglo XV y durante la primera mitad del siglo XVI era una auténtica potencia, y en 1580 pues no había heredero y Felipe II reclamó sus derechos sobre Portugal y lo incorporó a la monarquía hispánica. Portugal tenía un imperio muy potente en Asia, que era la ruta de las especias, aunque había perdido ya, por ejemplo, las Molucas cuando se incorpora en la monarquía hispánica. Y tenía la otra parte del imperio era Brasil, que sabemos que por el Tratado de Tordesillas pues quedó Brasil para Portugal. Y bueno, pues Portugal era, en esta época, era un enorme prestigio tener Portugal, pero a la vez fue un flanco muy débil y muy vulnerable que asumió la monarquía hispánica. Fue un problema. Y concretamente en 1625, como os he dicho antes, el gran designio holandés era hacerse con el mercado de esclavos y azúcar. Y bueno, pues en 1624 tomaron Salvador de Bahía, que era la capital del imperio portugués. Esto para los portugueses fue un auténtico golpe ya, que remataba la situación en la que estaban. Y de hecho Felipe IV, que no se fiaba pues, de la situación de Portugal, les dijo que, bueno, que la obligación de rescatar, de recuperar Bahía era de ellos, pero que iba a montar una flota paralela en Cádiz para, bueno, pues que confluyeran las dos y atacar. Y les avisó de que si no estaban preparados a tiempo, iría la española sola. Era absolutamente impensable para los portugueses, que estaban heridos en su orgullo patrio. Y bueno, pues lo que hicieron fue
organizar una expedición en Lisboa de una eficacia extraordinaria. O sea, si las campañas terrestres son difíciles logísticamente, las campañas marítimas está todo multiplicado por mucho, porque los barcos tienen que llevar las provisiones, no las puedes abastecer semana a semana, tienen que llevar las provisiones dentro. Las provisiones que son, por supuesto, en aquella época no existía ningún tipo de método de conservación que no fuese la sal o que no fuese vinagre o que no fuese este tipo de productos naturales y, bueno, pues la comida se te estropeaba. Logísticamente era dificilísimo organizar una campaña marítima y para esto Portugal lo organizó con una eficacia tremenda. De hecho, acabó de organizarla antes que la Armada Paralela que se estaba organizando con el capitán general, con Fadrique de Toledo, en Cádiz. Porque el primer objetivo era que Fadrique fuese a Lisboa a recoger a los portugueses y fuesen juntos. Los portugueses acabaron antes y entonces dijeron, bueno, pues que vayan los portugueses a Cádiz a recoger a Fadrique. Pero Fadrique todavía no estaba preparado. Entonces le dijeron, bueno, pues vete a Cabo Verde y allí esperáis a la armada de Fadrique, que es lo que hicieron. Luego confluyeron allí y cruzaron el Océano Atlántico. Y para ver la potencia de esta gran armada luso-española, hay que tener en cuenta que fue la armada más grande que había cruzado nunca el Océano Atlántico. Nunca había habido, porque había habido, por supuesto, armadas mayores en Europa, pero no una armada que cruzase un océano. Cruzaron 12.000 hombres, 5 tercios de infantería. Fue una operación increíblemente eficaz, los barcos llegaron a Bahía, establecieron un sitio muy parecido a los sitios de Flandes, porque Fadrique de Toledo tenía muchísima experiencia, además llevaba tercios viejos que habían combatido en Flandes y bueno, pues sitió la ciudad como si fuera una ciudad en Flandes. Por mar estaba protegida por la inmensísima armada de 52 grandes buques que habían llevado y por tierra organizaron dos grandes campamentos, luego 3, y había un tercero y toda la gente de la tierra que estaba refugiada en el Recóncavo, pues resistiendo a los holandeses que conquistaron Bahía el año anterior, porque esto no sé si lo hemos comentado, que habían conquistado Bahía en 1624. Y bueno, pues fue una operación que duró un mes y una eficacia tremenda, tremenda. Fue posiblemente una de las operaciones marítimas más eficaces de toda la historia de la monarquía hispánica y mira que tuvo operaciones marítimas. Y bueno, pues el sitio de Bahía fue importantísimo, como te he dicho antes, porque precisamente demostró que la colaboración entre dos reinos de la monarquía, que fue en este caso Portugal y España, Castilla, pues tenía unos frutos tremendos, eran invencibles, y esto llevó a Olivares a idear la unión de armas. Dijo, bueno, cuando colaboramos y cuando unimos esfuerzos los diferentes reinos de la monarquía, pues podemos hacer frente a quien sea. Y bueno, pues esto llevó a lo que ya sabemos todos, a la unión de armas con sus enormes problemas y que derivó en la peor crisis que tuvo la monarquía hispánica en toda la Edad Moderna hasta la invasión napoleónica. Hugo, sobre Salvador de Bahía, ¿algún apunte? Bueno, a mí me encanta cómo lo refieren las crónicas del momento o cómo se dice en términos legales cuando dicen que son los portugueses los que tienen que acudir al sitio porque pertenece a su conquista, que es algo que me parece realmente precioso. Y aparte de eso, pues nada, me parece una proyección de fuerza realmente espectacular al tiempo que está llevando a cabo el sitio de Breda, que no es poca cosa. Yo lo compararía con cualquier operación en el Pacífico de Norteamérica en la Segunda Guerra Mundial, salvando las distancias, pero en proporción, si lo extrapolamos a primeros del siglo XVII, me parece una proyección de fuerza pues del mismo calado. Fue una cosa extraordinaria. La cúspide, ¿no? de las monarquías peninsulares. Una pregunta, Hugo. Sé que esta pregunta es un poco así, ya que para que nos estamos adentrando ya al final del vídeo, así que ya nos quedan solo 5 minutos, ya os dejo que podáis pues ser libres, ¿no? Si tuvieras que haberte quedado o con los Países Bajos o con Portugal, ¿qué le beneficiaba más a la monarquía hispánica? Después de haber visto esto, ¿qué le beneficiaba más? Me lo pones complicado. Me lo pones complicado. A ver, yo de corazón me quedaba con Portugal. Pero es que hay que ponerse, es que eso es presentismo. Habría que ponerse en la época. Y los Países Bajos venían por herencia
eran unos estados que te venían, era el patrimonio de tu familia y había que defenderlo. Hoy puede que eso no se entienda, pero en aquel tiempo era así, era un motivo absolutamente de prestigio. No podía ir por ahí perdiendo patrimonio de la familia. Entonces yo entiendo que se defendiesen los Países Bajos y que se intentase recuperar Portugal por todos los medios. Pero Portugal estaba perdido. En realidad yo creo que Portugal estaba perdido porque llevaban intentando partirlo desde el mismo momento en que se une a la monarquía hispánica, porque ya en 1583, con el prior de Crato, la batalla de San Miguel, los asuntos en las terceras, eso es muy recurrente en las flotas holandesas e inglesas que se ponen en las Azores a intentar a ver qué pillan de las flotas de India. O sea, desde el principio los enemigos de la monarquía tuvieron muy claro que Portugal había que desgajarlo. Pero yo creo que tarde o temprano lo hubieran conseguido. Mientras que Flandes se pierde porque como hay un cambio dinástico, el paquete Habsburgo va con Habsburgo, por eso. O sea, no es que no lo quiten por ninguna razón de guerra, ni simplemente eran unos estados que pertenecían al patrimonio de los Habsburgo y en el momento en que entra un Borbón en España, pues ese patrimonio Habsburgo tiene que ir a parar a alguien que no es evidentemente el rey Borbón español. Es por eso, ¿no? No es que se pierdan, sino que siguen su camino dentro de la familia. Pues un día hubo que hablar cómo convivieron los portugueses y los españoles durante esos 60 años, porque muchas veces pensamos que fue un paraíso y que era el proyecto inacabado de la Reconquista, que al fin convergen ambas monarquías y veo que no tiene mucho que ver, ¿no? Por lo que nos estás diciendo. No, de hecho en las crónicas se deja entrever bastantes tiranteses, bastante desconfianza, o sea, funcionaban muy, muy por independiente, no había una gran dirección estratégica, pero juntos pero no revueltos. Lo que sí me gustaría es hablar sobre las motivaciones que llevan a Salvador de Bahía, porque creo que son importantes, porque no solo hubo esta expedición a Salvador de Bahía, sino que el año antes hubo otra al Callao, en la de Jacques L'Hermite. Y estas expediciones no solamente pretendían un beneficio, como hemos hablado antes, sino que aquí había ya también un componente geopolítico, es decir, estaban ayudando al esfuerzo de guerra. Y eligen el Callao porque lo que quieren es, en una operación sorpresa, hacerse con las minas de Potosí y dejar sin plata al rey de España. Es decir, estamos otra vez en la jugada de Génova, asfixiar a la monarquía financieramente de cualquier manera. ¿Y por qué eligen Salvador de Bahía? Porque era el punto intermedio en todas las rutas, de manera que los holandeses podían establecer ahí un punto digamos, de escala de todas las rutas que venían, tanto del Cabo de Buena Esperanza como del Cabo de Hornos, y además crear disrupción mediante movimientos piráticos corsarios en las rutas españolas, tanto en las norte-sur como en las del Pacífico, como en las que venían del Cabo de Buena Esperanza. Y entonces eligen Salvador de Bahía porque más arriba no pueden, porque las corrientes ahí son los vientos de componente norte y entonces si te pasas nunca llegas, o sea, siempre te irías para el Caribe. Entonces el primer puerto con una bahía apropiada, con buenos vientos, situado en un sitio donde pudiera crear disrupción en la ruta hispánica y ayudar a la escala de tus propias rutas, era precisamente los alrededores de la bahía. David, ¿algo que apuntar en Salvador de Bahía? Bueno, ya simplemente, luego al final Salvador de Bahía la reconquistaron los españoles, pero sí los portugueses consiguieron hacerse con el Brasil portugués, los portugueses, los holandeses hicieron con gran parte del Brasil portugués pocos años después, un poco más al norte, se hicieron con Olinda, con Recife, y allí establecieron un punto que el objetivo final era apoderarse de todo ese comercio azucarero, en conexión con África, porque también se hicieron en gran parte con el comercio de los esclavos africanos. Y bueno, pues al final lo que pasó es que la Compañía de las Indias Occidentales no fue tan exitosa, no fue capaz de explotar Brasil con la eficacia con que la Compañía de las Indias Orientales explotaba Indonesia. Y bueno, pues finalmente prácticamente fueron expulsados, incluso ya cuando Portugal ni siquiera pertenecía a España, ya estaba en rebelión contra España.
consiguieron expulsar a los holandeses porque no había cuajado la WIC, que es la Compañía de las Indias Occidentales, nunca tuvo el arraigo y el éxito que sí tuvo la BOC, que es la de las Indias Orientales. Y ya para acabar, David, ¿Portugal o Países Bajos? ¿Tú con cuál te hubieras quedado? Sé que es un anacronismo tremendo, pero me ha gustado la respuesta de Hugo, que al ser patrimonial, es verdad que al final tienes que defender el patrimonio y es algo que quizás con nuestra visión actual no lo comprendemos, ¿no? Pues es que, claro, es muy difícil. Me pasa lo que a Hugo, que no sé qué decir de yo. Lo que sí sé es que Felipe II tenía que haber ido a los Países Bajos. Una vez llegó allí el duque de Alba, tenía que haber ido, era esencial que hubiese ido y haber frenado antes, haberle dicho a Alba, ojo, deténlos, pero no los mates, deténlos. Y luego voy yo, me muestro mi gracia, muestro mi merced, los libero, llego a un acuerdo con ellos y siempre hubiera sido mejor que el desastre que se produjo luego. Sí, sí. Yo creo que él llegó a decirlo, pero no llegó a dar el paso de viajar, como al hacer la expedición a Castillo y luego ir él, pero es un gran Yo creo error. que Felipe II nunca le dio la importancia verdaderamente que tenía y por eso cometió el dislate de la Armada de Inglaterra y sobre todo la intervención en Francia en los 90, que fue destrozar a Farnesio y fue lo que impidió verdaderamente que aquello pudiera haberse sido recuperado en algún momento. Bueno, Porque en 1625 no iba a España en ningún caso a recuperar los Países Bajos, ¿eh? En ningún caso. O sea, aquello era intentar llegar a un acuerdo de paz lo más beneficioso posible. dices que nunca hubiera podido reconquistar lo que son las 17 provincias, ¿no? No, imposible. Y lo sabían, ¿eh? O sea, nadie en España pensaba que se podían recuperar las 7 provincias del norte. Vale, vale. Bueno, esto es que lo vamos a tratar en otros episodios que os voy a querer invitar a próximos hablando de estos temas porque creo que se quedan muchos asuntos en el tintero y creo que estos debates son muy buenos porque veo que es, como he dicho al principio, divulgación rigurosa y yo creo que esto también invita a meterte en los mil matices que tiene esta conexión y yo creo que eso es lo interesante. Muchas veces huir de quizás las típicas preguntas, sino que aquí vemos que podemos profundizar, ¿no? Gracias a vosotros dos que habéis venido aquí a Trinchadas Ocultas, porque creo que un tema interesante también a tratar es en el fracaso de la Armada de 1588, quizás ese hubiera sido el momento perfecto para la reconquista de las 17 provincias por Alejandro Farnesio y a lo mejor eso lo podemos dejar para otro programa porque creo que seguro que a los suscriptores les va a encantar. Así que, Hugo, no sé si quieres añadir algo final o que te he visto ahí. Vale, vale, perfecto. Pues entonces voy a decirlo ya a todos los que nos están viendo que van a tener, primero me despido David, el libro de Annus Mirabilis, lo van a tener por ahí abajo. Muchísimas gracias David por haber estado en Trinchadas Ocultas. Gracias, gracias, ha sido un placer. Saludos, Hugo. Un placer al final haber coincidido. Igualmente. Y de Hugo tenemos aquí 1625, El último sol del Imperio Español, Esfera de los Libros. Por ahí también lo van a tener abajo en la descripción para todo aquel que se quiera hacer con el libro. Muchísimas gracias, Hugo, por haber estado en Trinchadas Ocultas. Encantado, encantado de estar con vosotros. Y un fuerte abrazo a todos.